Gracias, presidente. Con respeto a la Asamblea. Me llama la atención que ahora digan que la no firma de un tratado por 16 años no es un fracaso. Es un fracaso, porque cada año la van a tener que estar revisando. Pero bueno, salen ustedes a defender el tratado que firmó Carlos Salinas de Gortari. Porque es el tratado que andan defendiendo, neoliberales. ¿No se han dado cuenta? Y que, por cierto, el señor secretario de Economía, Marcelo Ebrard, era trabajador de Carlos Salinas de Gortari. Era maraquero de Carlos Salinas de Gortari. Le echaba porras a Carlos Salinas de Gortari. Un día sí y el otro también. Y por cierto, el secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari era Manuel Bartlett, que también era maraquero de Carlos Salinas de Gortari. Hombre, ustedes terminaron de maraqueros del Temec. Ese es de lo que terminaron, de maraqueros del Temec. En lugar de que estuviéramos en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional o de la Bicameral de Seguimiento a las Fuerzas Armadas, aquí estamos en un debate estéril. En lugar de que estuviéramos viendo este tema del homicidio en Veracruz de una periodista o del homicidio en Guerrero de un medioambientalista, no, hombre, acá estamos en un debate que seguramente les encomendaron, porque ni saben de eso, ni saben de seguridad, ni saben de soberanía. México ha perdido capacidad desde que el hechicero de Macuspana nos rindió ante los Estados Unidos y canceló el gas de lutitas. Texas, el puro Texas, produce 5 millones de barriles de combustible. México anda en 1.3 millones de barriles de combustible. Eso es donde anda México ahorita. Hoy importamos más maíz, más frijol, más arroz y más trigo que en el sexenio de Peña Nieto. Esas fueron las ideas de López Obrador. Eso es ceder soberanía. Nos vienen a presumir que si el dólar baja o no baja, eso no depende de eso. Eso sigue otras lógicas. El problema es el crecimiento económico. Y ayer les dijo el Fondo Monetario Internacional que va a caer el crecimiento económico. Porque en todo lo que tiene Morena gobernando hemos crecido 0.8. 0.8. Yo recuerdo al hechicero de Macuspana, para los que nos visitan, ese es López Obrador, decir que iba a crecer al 5%. El mejor presidente. Ah, muy bien. ¿Por qué no habla usted de Roxana? De Roxana. Y ahorita te voy a decir cómo se califica a quien tú le das ese adjetivo. Pero en unos 20 segundos le pido al señor presidente la ilustración. Sentémonos a discutir los grandes problemas de México con razones, con motivos. ¿Cómo sacamos a México del atolladero? No con adjetivos. Esos son facilitos. Yo me sé muchos, pero no vamos a llegar a ninguna parte. En Coahuila, abatimos Alaska y le giramos orden de atención al 40 y al 42. Nadie los fue a saludar a Badiraguato como el hechicero de Macuspana. Yo veo aquí a varios veracruzanos gritar y decir cosas. Ojalá y salieran a defender la memoria de Roxana Guzmán, que la mataron en su estado y usted no dijo nada. Oleana de Serna, un medioambientalista que mataron en Guerrero y ustedes no dicen absolutamente nada. Discutamos esas cosas, resolvamos los problemas del país. Están matando a los periodistas y usted no dice nada. Es más, la gobernadora de Veracruz ya le quiere poner el nombre de un salón, su nombre a un salón del Palacio de Gobierno. Y no dice nada, eso lo dijo ella y está grabado. Y el problema que tiene Morena y por eso pierden elecciones. Por favor, concluye el orador. Sí, y le pido que le diga al público que deje terminar. Concluya, por favor, ahora es por el tiempo. Ustedes trabajaron, ahorita para que bailes ya sabes dónde, arriba de una mesa como te gusta en los bares. Porque así es. Se le pide al orador, por favor, que concluya. Ya voy a terminar. Ha habido un respeto al tiempo en lo general, mantengámoslo. Ya voy a terminar. No, el respeto al orador, hombre. Ya voy a terminar. Eso que vieron ahí de Porfirio Muñoz, eso lo dijo él, con el que algunos de ustedes trabajaron, que fue presidente de su partido, que fue líder de la mesa directiva escogido por ustedes y que hoy hasta le rindieron un tributo. Eso lo dijo él. ¿Y saben qué? Les dijo la verdad. Desgraciadamente para este país. Dijo la verdad. Y a mis cuates del PT, aguas, porque la mancha se pega y se la van a llevar ustedes también. Gracias.
Gracias, Presidenta. Con su venia. Quienes temen a la verdad, temen a los hechos. La derecha, el PRIAN, está repitiendo en nado sincronizado este tema de el crimen organizado. Ya hicieron de la mentira su costumbre, Diputado, su modo de actuar, permítame, orador. de ser. Adelante. Diputada García, ¿con qué objeto? Sí, por su conducto, diputada presidenta, me acepta una pregunta el orador. ¿Acepta el orador la pregunta? Sí, muchas gracias. Adelante, diputada. Gracias. Diputado, sabemos que el ex embajador de Estados Unidos anunció un nuevo libro donde hacen supuestas revelaciones sobre nuestro gran presidente, el gobierno de AMLO. ¿Qué opinión le merece esta información multicitada por el PRIAN? Con mucho gusto vamos a responder. Pero antes, señora presidenta, quisiera pedirle me concediera para poder ilustrar ampliamente una moción. Se concede la moción de ilustración. Adelante. Gracias. Primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con Entonces, narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. Pero es que usted escribe, embajador, dice, era bien sabido que los poderosos carteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Me está diciendo que López Obrador no, pero usted sabía de otros funcionarios del gobierno que estuvieran involucrados con el narco. Mira, yo no tenía esas evidencias, ¿no? Lo que se sabía es que había corrupción en México, en muchos lugares del gobierno, desde los lugares locales hasta donde llega, ¿no? Se conoce muy bien el caso de personas que servían en el gabinete, incluso José García Luna, donde ellos pues estaban ya hallados por los juzgados aquí en los Estados Unidos muy corruptos, ¿no? Muy corruptos. Entonces eso se conocía, ¿no? Pero ahí es donde el trabajo entre Estados Unidos y México que tiene que seguir hasta con más esfuerzo para asegurar que el pueblo de México esté seguro y también el pueblo de los Estados Unidos. Lo dice el señor Ken Salazar. No tenía ningún antecedente, ninguna evidencia de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tuviera alguna clase de pacto. Así o más claro. ¿Por qué siguen pregonando mentiras? Y segundo, el señor Ken Salazar sí dice que el único caso conocido, convicto, sentenciado, es el del gobierno de Felipe Calderón, con Genaro García Luna. Así que no le teman a los hechos, utilicen la verdad, dejen de denostar, porque la pretensión electoral, política, de implementar las políticas de derecha que han empobrecido al mundo, no solamente a México, no van a poder ser porque se van a enfrentar con el tigre, con el pueblo de México. Otra cuestión. El señor Ken Salazar en su libro habló de un susurrador. ¿Quién es ese susurrador? Todos ustedes susurraron o se zurraron, porque cuando salga quién es ese susurro, seguramente es un empresario que quiso evitar a toda costa pagar los impuestos, que tiene sus empresas en concurso mercantil porque no se quiere hacer cargo de sus deudas. Así de que las malas noticias en la economía no son para el país, son para ustedes, porque ya no va a tener nómina para seguirles pagando su nuevo jefe de la ultraderecha en México. Se agarró el cascajo, pero no va a pasar.
Eso se los podemos asegurar. Ahora bien, vámonos a hablar del tratado comercial con la Unión Americana. Vamos a hablar con seriedad. Vamos a serenarnos, porque lo que importa es dejar en claro, con cifras, con datos, por qué la economía en México tiene la fortaleza. De entrada, es mentira absoluta que el tratado comercial, el TEMEC, se haya caído. No es posible. En el mundo, los Estados Unidos están planteando la reindustrialización en su país. Un proteccionismo, algo entendible, algo que sucede en todas partes del mundo. Perdón, creo que me están... Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Para solicitar a través suyo si el orador nos permite realizar una pregunta. Sí, por favor, muchas gracias. Sí. Gracias, presidenta. Diputado, has planteado el tema de la economía, sobre el tema de la coyuntura en la que estamos para la discusión de la revisión del tratado. ¿Qué fortalezas nos puedes explicar que tiene la economía mexicana en este momento de la 4T? Con mucho gusto, diputado, pero de igual manera quisiera que me concediera una moción de ilustración, si es tan amable, presidenta. Escuchen bien. Bueno, voy a hacer un rápido conteo de las buenas noticias. México se coloca sobre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. 2, México, primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con mayores incrementos a los salarios desde 2018. Primer lugar. 3, México con la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo detrás de Japón. 4, récord histórico en empleos formales en junio de 2026, con 22.779.000. 22 millones, pongan atención. 5, salarios de cotización más alto de la historia, con 600. Adelante con la moción, por favor. Gracias. En realidad son 12. 12 razones por las cuales la economía mexicana está firme. ¿Por qué? Porque se empezó a construir a través del bienestar, a través del incremento del salario mínimo, a través de la redistribución de la riqueza, las condiciones para que suceda algo que en economía es el consumo. Un consumo privado. ¿Por qué tienen más recursos las familias? Porque la economía está prosperando. ¿Por qué tenemos la exportación récord? México vende más al mundo. Las exportaciones alcanzaron 723.000 millones de dólares. 723.000. ¿Y por qué? Todos los países del mundo colocan a México entre las 10 principales economías receptoras de inversión extranjera directa. Esas son buenas noticias. Deberían de alegrarse. ¿Dónde está esa perdición, esa catástrofe? Está solamente en su imaginación mentirosa. Por lo pronto, hay que entender también que en este proceso de negociación existen conceptos que no estudian, que no conocen, como la cadena de valor. Imagínense, un automóvil, sus piezas cruzan hasta 9 veces la frontera entre México y Estados Unidos. Estos que están diciendo que la Toyota, ¿cómo creen si la economía está integrada? Hay una cadena de valor. Sí necesitamos del comercio por ser el principal socio comercial, pero ellos necesitan de nosotros porque somos una geografía que tiene que competir en el mundo. Lo que ha llegado es el momento de pensar en pequeño. Ahora sí,
conviene pensar en grande, pero no la grandeza de las élites, sino la grandeza del respaldo del pueblo de México y las y los empresarios mexicanas y mexicanos, que vamos a sacar adelante el país y este tratado comercial. ¡Que viva la nueva economía moral, social y del humanismo mexicano!